15 de agosto del 2025, 1:50 de la mañana. La toma de decisiones se manifiestan en el día a día de cualquier ser humano al presentarse circunstancias en donde se define el rumbo del accionar a tomar. Cada persona, cada individuo tiene su propia ética moldeada por los valores inculcados desde sus orígenes. El hombre que pretende verlo todo con claridad antes de decidir, no es capaz de hacerse cargo de las repercusiones generadas por una acción carente de altruismo. Ocasionalmente, hay que decidir entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. Pero, no siempre se decide por algo que se quiere. Esporádicamente, toda acción trae su consecuencia. En medio de una noche revoloteada, llena de idas y venidas, el doctor Elizondo se inmiscuía en su martirio proceso llamado rutina. Su cabello castaño bien peinado reflejaba la pulcritud de quien ha aprendido que la apariencia es el primer diagnóstico que el mundo hace de nosotros. Sus ojos, de un marrón profundo que había visto demasiado sufrimiento para una sola vida en sus 47 años, escondían tras su aparente frialdad profesional el peso de cada decisión tomada en esas paredes blancas. Acostumbrado a poner todos sus conocimientos para el servicio común, guiado a seguir el camino tomado por su padre, continuando así con la tradición familiar. El distinguido hombre, respetado por tan importante labor en el campo de la medicina, manteniendo un paso firme pero lejos de ser sereno, irrumpió a través de las puertas de la sala de emergencias. Sus esfoliantes ya húmedos con sudor daban preámbulo al suplicio que en su lugar de trabajo le fue encomendado. ¿Y entonces, en qué quedó? Elizondo dio un vistazo profundo a la camilla en donde reposaba el cuerpo acobijado de una joven, haciéndose visible el cabello rubio desaliñado de la misma. Rostro impecable con ropa de hospital, la enfermera a cargo había hecho una buena labor encargándose de la sangre y retirando el vestido de una pieza rasgado. Sus signos vitales eran estables. Los doctores que la recibieron lograron estabilizar su pulso cardíaco. Después de unos breves instantes, se preparaba para dar apertura a su actividad colocándose sus guantes de látex. Está hecho. Ya todo fue acordado. Apégate a las indicaciones que te voy a dar. Tiene que salir perfecto. Nada de errores. Recuerda que hay mucho en juego. Perderemos nuestra cédula profesional si todo sale mal. El especialista posicionó su mirada de tal forma que conectara con la de su acompañante. Mondragón, un hombre cuya vida florecía al inicio de los 40, llevaba más de 12 años ejerciendo su profesión a mucha honra. Cabello negro y ojos cafés. Su rostro blanco, marcado por pequeñas arrugas prematuras nacidas de noches interminables de guardia, revelaba la paradoja de quien ha dedicado muchos años a salvar otras vidas. Cada victoria contra la muerte dejaba una cicatriz invisible en su alma, cada pérdida tallaba un surco más profundo en su conciencia. Sus manos, firmes como el acero cuando sostenían el bisturí, ahora temblaban imperceptiblemente bajo el peso de una decisión que amenazaba con arrasar todo lo que había construido. La bata blanca que vestía, otro símbolo de pureza y sanación, se sentía esta noche como una máscara que ocultaba la oscuridad moral en la que estaba a punto de sumergirse. Después de un leve suspiro, Mondragón únicamente se limitó a asentir sin atreverse a dudar o cuestionar las palabras del encargado en jefe. A su vez, Elizondo fijó visión en el monitor cardíaco para notar la presión arterial de la paciente. Esta se encontraba en 60/80. ¿Preparado? Adelante. Comenzando valoración del estado de la paciente Karina Navarro. Todo quedará registrado siguiendo el protocolo ATLS. El médico tragó saliva para evitar que su garganta quedara árida. ¿Qué tenemos aquí, Antonio? Mujer, principios de los años 20, múltiples contusiones y laceraciones. Hizo una pequeña pausa antes de continuar, pero al hacerlo, su voz nerviosa fue audible para su compañero. Su BP 60/80, pulso listo a 75, GCS a 12. Tranquilízate. Respira hondo. El médico veterano ya estaba comprobando la respuesta pupilar con su pequeña linterna. ¿Detalles? La paciente presenta evidentes signos de estrangulación con marcas de presión digital en la zona cervical, múltiples contusiones defensivas en extremidades superiores, evidente ataque físico desmedido con contusiones visibles en rostro y pecho. Análisis preliminares prevén de un trauma urogenital consistente, posible agresión sexual. Jesús bendito, murmuró el hombre, notando los extensos moretones en la cara y cuello de la chica. Consigue un panel de trauma completo. Escribe y cruza para 6 unidades. Comienza 2 de intravenosa de gran calibre con Ringer.
El doctor palpó el abdomen de la joven mostrando moretones previamente no visibles. Distensión significativa aquí. Probable contusión muscular. Ya se ordenó la TC. Anota lo siguiente. Trauma significativo en la cabeza también. Ojos de mapache bilaterales que sugieren fractura basilar del cráneo. Buey de pulso cayendo al 88%, entrando a hipoxemia. Vamos a intubar ahora, aplicando 20 de etomidato y 100 de succinilcolina. Elizondo agarró el laringoscopio mientras Mondragón preparaba los medicamentos. ¿Cuáles son las instrucciones que te dieron? Las manos del médico en jefe se tensaron momentáneamente. Quieren que nos pronunciemos a las 2:47, independientemente de su estado. El pago ya ha sido arreglado. Ambos doctores cruzaron mirada fugaz. Esto está mal, Gabriel. Ella tiene una oportunidad de pelear. Su estado no es tan crítico como quieren que lo hagamos ver. Tal vez si... No lo hagas. ¿Sabes lo que pasa si no acatamos las indicaciones? ¿Recuerdas a Rodríguez el año pasado? Perdió su licencia, su práctica, todo. Te voy a dar un consejo de gratis. Hay algunas batallas que por más que intentes pelear, no puedes ganar. Y esto es justamente lo que quieren que pase con ella, que pierda esta. El encargado en jefe observó a los monitores mientras los niveles de oxígeno de la chica seguían estables. El tubo está dentro. Inicio de ventilación mecánica. Al menos cuando esto termine, ella y su familia obtendrán lo que buscaban. Con esto podrán iniciar la retribución que aliviará su deseo de generar desdén. Cuidadosamente auscultó su pecho. Suena la respiración disminuida a la derecha, probablemente hemotórax, agregando tubo torácico al cuarto espacio intercostal. Mondragón anotaba metódicamente mientras susurraba en voz baja. Aplicando dosis controlada de 6,5 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio en intravenosa. El informe policial dirá un paro cardíaco secundario al trauma. No hay autopsia. Ya se ha organizado todo con la oficina de los forenses. ¿Protocolo de transfusión masiva? Preguntó el pelinegro sabiendo la respuesta, pero siguiendo al pie de la letra el protocolo. No tiene sentido ahora. Se supone que debemos dejar que el DC siga su curso natural. El otro doctor revisó su reloj. Quedan 20 minutos. Trabajaron en un tenso silencio, proporcionando la intervención suficiente para evitar la muerte inmediata y al mismo tiempo garantizar lo inevitable. Ambos hombres tenían familias, hipotecas, carreras construidas durante décadas. Prometieron nunca hacer daño a sus semejantes mientras vestían esas batas blancas en el juramento hipocrático. ¿Y sus padres? Aún no, no aquí. Se les dirá que ella fue declarada como DOA a la hora acordada. La voz del doctor era clínica, separada. Su BP ha bajado a 60/40, pulso listo a 45 y bajando, GCS en 6. Bien. Voy a documentar la fibrilación ventricular a las 2:45, el intento de reanimación sin éxito. Sin perder tiempo, comenzó a escribir en la computadora. ¿Contrafirmarás? Sí. Entonces, ambos olvidamos que esto sucedió. En un rápido accionar, se quitó los guantes con más fuerza de la necesaria. A veces me pregunto si realmente debería haberme convertido en médico de cabecera. Demasiado tarde para arrepentirse ahora. Elizondo miró a los monitores, sabiendo que llevaría esta noche con él para siempre. Estaba hecho. Anota. Hora de la muerte, 2:47 AM. El ventilador continuó el ciclo, empujando el oxígeno a los pulmones. El monitor cardíaco desde el principio mostraba un ritmo controlado que poco a poco se fue debilitando. Y tan pronto los caballeros cumplieron con lo pactado, se detuvo al completo. Ambos médicos habían aprendido al principio de sus carreras que a veces la supervivencia no era el mejor resultado. En algunas ocasiones, se decían a sí mismos, la muerte podría ser una misericordia que llegaba en señal de auxilio para frenar lo que se sufre en vida. Sin embargo, por más que se lo repetían internamente intentando controlar sus pulsaciones, ninguno lo creyó esa noche. 11 de noviembre del 2025, 2:50 de la tarde. Las llantas del coche chirriaron contra el asfalto cuando frené bruscamente al borde de cruzar un semáforo en rojo. Mis sentidos se agudizaron dándome un sobresalto.
viendo cómo otro vehículo cruzó la intersección a toda velocidad sin detenerse. Un accidente evitado por segundos. El semáforo cambió de rojo a verde y reanudé mi andar con pulso todavía acelerado. Con una mano al volante y otra sosteniendo un cigarrillo casi terminado, pasaba el tiempo mientras llegaba a mi destino. La ciudad parecía una película en cámara lenta a través de la ventanilla. De reojo, un hombre de mediana edad arrastrando bolsas de basura hacia el contenedor, niños persiguiéndose entre risas en el parque, un grupo de señoras compartiendo palabras sobre tazas humeantes de té. En una banca, un anciano esparcía migas de pan a las palomas, ajeno al tránsito urbano, y más allá, una joven pareja se fundía en un beso, ignorando las miradas de los transeúntes curiosos. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. Si bien a cualquiera esta escena le habría resultado desagradable e incómoda, lo cierto es que yo los entendía perfectamente. El amor es un sentimiento que ni la ciencia puede explicar. Son solo emociones que salen a flote cuando estás con la persona que amas. Imaginé por un breve momento el rostro de María y fue suficiente para que mi corazón bombeara con más intensidad. Ha llegado a su destino, el Rincón del Sabor, anunció la voz del GPS. Aparqué el coche y activé el seguro tras bajar. Volteé a todos lados escuchando un ruido que inquietaba mis sentidos. No logré distinguir qué era, ni mucho menos vi el origen de dicho sonido. Pensando que tal vez lo había imaginado, entré a la cafetería. Anoche, 3 días después de haber pasado la tarde entera con María, recibí un correo de la misma persona que me había enviado el mail con los detalles ocultos de los pagos de la universidad frente al caso de Karina. BM, mismas letras. El mail enviado en cuestión me decía de vernos hoy a las 3 de la tarde en esta cafetería. Lo encontraría al ver a alguien vestido con una chaqueta azul, zapatos y gorro negro. Contemplé el alrededor buscando a una persona que tuviera esa descripción, y solo un par de segundos bastaron para encontrarlo al fondo en una mesa solitaria. Estando al frente suyo, aclaré la garganta esperando captar su atención. El tipo, quien estaba inmerso escribiendo en su computadora portátil, alzó la vista cruzando nuestras miradas, dejándome ver unos ojos azules, y al ojearme rápidamente, exclamó sin rodeos: El jardín se llena de colores. Eso significa que la primavera está cerca, o no tardará en llegar. Bien, necesitaba asegurarme que realmente eras tú. Siéntate. Acepté la oferta tomando asiento. ¿Los caballeros ya van a tomar su orden? Preguntó la mesera, con papel y lápiz en mano. A mí deme 3 churros con chocolate caliente, por favor. ¿Y para el joven? Miré la carta. Quería pedir algo que no fuera tan costoso. No tenía mucho dinero para despilfarrar. Unos segundos pasaron para que el sujeto hablara. Pide lo que quieras, yo invito. Ah, bueno, pues... Entonces, dudé, aún buscando algo modesto. Tráigale lo mismo que a mí y un postre de 3 leches para llevar. La mesera permanecía en silencio mientras anotaba. De acuerdo. Les confirmo su orden. 6 churros con 2 chocolates calientes y un postre 3 leches para llevar. ¿Desean algo más? No por ahora. Así estamos bien, gracias. La camarera asintió, recogiendo las 2 cartas del menú, y se retiró. ¿Problemas económicos? Pues, no exactamente. Suena a que sí los hay. Sonrió levemente. Pero vayamos al grano. Imagino que te preguntas por qué te cité aquí. En realidad, me intriga más saber cómo conoce tantos detalles sobre lo de mi amiga. Simple. Cerró su laptop con un movimiento pausado. Soy periodista de investigación. Me especializo en exponer irregularidades en el sistema de salud. Llevo años siguiendo casos como el de tu amiga y apenas me enteré de esto hace semanas. No dudé en investigarlo. Me recliné en mi asiento, estudiándolo. Había algo en su manera de hablar, en su actitud, que me generaba una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Sabe una cosa? Es curioso. Llevo semanas investigando por mi cuenta, tratando de entender qué pasó realmente esa noche. Con la muerte de mi amiga y con las muertes repentinas de a quienes consideré alguna vez amigos, y de repente aparece usted, con toda esta información. ¿No crees en las coincidencias? El hombre sonrió mientras la mesera dejaba los churros y los chocolates calientes sobre la mesa. Que lo disfruten. El postre se tardará unos minutos en estar listo. Puede pasar a recogerlo apenas terminen. Eso es todo. Con permiso. Se retiró sin decir nada más, dejando discretamente la cuenta en una esquina.
no cuando se trata de la muerte de una simple estudiante universitaria, afirmé, tomando un churro sin probarlo, girándolo entre mis dedos. Las coincidencias no existen para mí. Todo sucede por una razón. Ley de causa y efecto le llaman. Lo que no comprendo es ¿por qué esperar hasta ahora para contactarme? O mejor aún, ¿por qué acudir a mí en lugar de llevar esta información a la policía? El periodista dio un sorbo de su chocolate y al saborearlo, mojó un churro que no dudó en probar antes de responder. La respuesta es simple. No confío en la policía. He detectado demasiadas inconsistencias en el caso de tu amiga. Hay mucha negligencia en la investigación. Te contacté porque sé que estuviste presente en esa fiesta. Mis averiguaciones revelaron que ella mantenía un círculo social muy reducido y tú eras uno de sus pocos amigos. No solo eso, sé que a quienes se acusan de ser sus verdugos son o fueron amigos tuyos. ¿O me equivoco? No respondí. El sujeto hizo una pausa significativa y al terminar, proclamó: Al principio dudé en contactarte. Necesitaba asegurarme de poder contar contigo. Hay personas poderosas involucradas en esto, Guillermo. No puedo darme el lujo de confiar en cualquiera. ¿Cómo es que sabe mi nombre? No, sabe que no importa. El caso. ¿Cree que yo sí puedo confiar en usted? Solté una risa seca. Ni siquiera sé su nombre. A diferencia suya, yo no sé nada. Daniel, puedes llamarme así a partir de ahora. Entonces, ¿me ayudarás con esto? Sé que con tu ayuda podré esclarecer este caso. Mentira. ¿De qué hablas? Daniel es demasiado genérico, improvisado. Se nota que eligió el primer nombre que se le vino a la mente. El correo que me envió venía firmado por un tal BM, no venía con ninguna D. Además, como periodista profesional, debería presentarse con algún carnet o identificación, bastante predecible. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras bebía otro sorbo de chocolate, acompañándolo con un mordisco de churro. Eres observador, me gusta eso. Evidentemente no iba a revelar mi verdadera identidad sin evaluar primero tus capacidades de deducción. No puedo exponerme contactando a alguien que no perciba lo obvio. Soy Benjamín Mercado, aunque probablemente algo habías deducido por las iniciales en los correos. Deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Y no tienes por qué confiar en mí. De hecho, me preocuparía si lo hicieras tan fácilmente. Después de degustar un poco el chocolate caliente, tomé el sobre y lo examiné. Eran varios papeles unidos, entre sí engargolados, a una pasta de libro. La paciente Karina Navarro fue declarada muerta aproximadamente a las 4:27 de la mañana. Causa de muerte: paro cardíaco secundario al trauma cráneoencefálico. Los doctores Gabriel Elizondo y Antonio Mondragón fueron quienes intentaron reanimarla, pero nada se pudo hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sabes? La pregunta es, ¿qué sabes tú? Benjamín se inclinó hacia adelante. Has estado investigando, ¿no? Te voy a decir algo. Lo que hay en estos papeles se debe agarrar con pinzas. Mucha información inconsistente, en especial la hora que declaran su muerte. Cuando ella llegó al hospital y hasta que los doctores intentaron estabilizarla, no habrá pasado más de las 2:30. Es imposible que Karina haya sido declarada muerta casi a las 4:30. No tiene sentido. Así que dime, ¿recuerdas algo? Debe haber cualquier cosa que te haya llamado la atención. Algún elemento que no cuadre con la información que te he revelado. O que te haya revelado Amelie. Hice un gesto de incredulidad. Cuando digo que te he investigado bien, es porque realmente lo he hecho a fondo. Sé que tu amiga está haciendo sus prácticas en el archivo de la fiscalía. Quiero imaginar que ella te ha estado dando información, ¿o me equivoco? Mordí finalmente el churro, ganando tiempo mientras pensaba en algo fuera de lugar. La verdad era que este tipo tenía sus propias sospechas. Además de la información que había recopilado, en realidad hice una pequeña pausa y me incliné ligeramente. Hay algo que no me ha dejado dormir desde hace semanas. Como bien dices, la noche que llevaron a Karina al hospital, yo estaba ahí. Vi junto a Amelie cuando se la llevaron en esa ambulancia. Recuerdo a los policías llegar en medio de todo un escándalo. Se llevaron a muchos de nosotros a comisaría para declarar. En ese momento no pude decir mucho, solo lo que había visto. Benjamín dejó su taza a medio camino, situando sus ojos en mí. Un momento, ¿tú viste cómo quedó el cuerpo de la chica? Eso no estaba en ningún registro. Y eso no es todo, tu declaración tampoco aparece. ¿En serio? Sabía que había algo raro en todo esto.
Pasé una mano por mi cabello para posteriormente cerrar los ojos, reviviendo ese fatídico recuerdo. Logré verla antes de que se la llevaran. Tenía sangre en su rostro, ni hablar de su cuello. Estaba consciente, aún respiraba. Se le veía bastante mal, pero, si soy sincero, a pesar de su estado, no creía que fuera lo suficientemente grave como para morir. Es que, no sé, hay algo que me dice que no era para tanto. Anuncié para en brevedad dar el último mordisco del primer churro. ¿Estás completamente seguro de eso? Tan seguro como que estoy sentado aquí. Hay algo que debo contarte. Posiblemente no lo sepas. Cuando llegó la policía, había un hombre de traje que llegó casi al mismo tiempo. No era médico, ni policía, ni familiar. Este misterioso hombre intercambió palabras con los agentes en cuestión, como si esperaran instrucciones de él. ¿Y cómo era ese sujeto? Alto, complexión robusta, no gordo, sino sólido, como alguien que hace ejercicio regularmente o que tiene presencia física natural. Cabello canoso, gris oscuro, peinado hacia atrás. Edad, difícil decir con certeza, pero diría que entre 50 y 60 años. Ese hombre en el traje gris, si mis sospechas son correctas, y generalmente lo son, él es la pieza que conecta todo esto. ¿Qué quieres decir? Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Alguien con ese nivel de autoridad sobre la policía, alguien que puede aparecer en una escena de crimen y dar instrucciones a los oficiales, no es un ciudadano común. Es alguien con conexiones, con poder, con la capacidad de manipular investigaciones. ¿Crees que él es quien hizo desaparecer mi declaración? ¿Quién alteró los reportes? Creo que él es quien coordinó todo eso, sí, pero no actuaba solo. Gente así nunca actúa sola. Benjamín tomó otro sorbo de su chocolate, ahora tibio. ¿Recuerdas algo más de esa noche? ¿Algo que te pareciera fuera de lugar? Sacó discretamente una pequeña libreta y comenzó a tomar notas. Pensé cuidadosamente. Había tanto de esa noche que quería olvidar, tanto que había intentado enterrar bajo capas de alcohol y drogas en los días siguientes. La fiesta era en Las Lomas, casa del tío de uno de los acusados, Milton. Era una mansión enorme, demasiada gente, demasiado alcohol, demasiado de todo. ¿Viste a Karina interactuar con alguien específico? ¿Alguien que pareciera amenazante? Varios. Lucas fue muy agresivo con ella en la terraza. Tuve que intervenir. Tomás también estaba interesado, de una manera que me puso incómodo. Liam hizo comentarios inapropiados. ¿Y tú estabas con ella cuando...? Benjamín dejó la pregunta sin terminar, dándome espacio para llenar los blancos. No, yo no me sentía muy bien. Estuve encerrado en una habitación con cosas. Dejé pasar el tiempo. No sé cuánto, pero no recuerdo nada más después de aquello. Lo siento, mi memoria me juega una mala pasada cada vez que intento rememorar lo que pasó esa noche. Benjamín anotaba metódicamente concentrado con cada palabra que escuchaba. Bien, con eso será suficiente por ahora. Bien hecho, muchacho. Gracias a ti he podido contrastar información valiosa. Eso es todo por ahora. Luego nos volveremos a ver. Toma, mi tarjeta, para que estemos en contacto. Al terminar, me entregó una tarjeta con su nombre y número. Llámame únicamente cuando tengas información útil. Evitemos las llamadas innecesarias. Vi cómo se puso de pie con cuenta en mano. Ah, sí, antes de que se me olvide. Dile a tu amiga que tenga cuidado a la hora de husmear los expedientes. Si la pillan, bueno, no quiero sugerir nada malo, pero no creo que algo bueno salga de eso. Sean precavidos. De acuerdo, le haré llegar tu mensaje. Él frunció, omitiendo el detalle de ser tú quien me recomienda eso. Tranquilo, cualquiera cosa hasta negaré de tu existencia. Quiero pensar que está de más recordarte que no le digas a nadie sobre nuestro encuentro. Lo entiendo perfectamente, no soy idiota. Ni una palabra saldrá de mi boca. Espero así sea. Guardando su laptop en una mochila y agarrándola fue a pagar. La camarera entregó el postre que había reservado, y al tomarlo, Benjamín salió. Lo seguí con la mirada hasta que lo perdí de vista en un cruce. Pensé en seguirlo, pero dicha idea desistió de mi cabeza para garantizar nuestra seguridad. Tampoco sería bueno relacionarnos demasiado. Solo seguí comiendo mi platillo en completo silencio, reflexionando sobre qué hacer a partir de ahora, sabiendo que, con completa seguridad,
La vida de mi amiga había sido arrebatada por factores ajenos a lo que sucedió en esa fiesta. Una hora antes del encuentro entre Guillermo y Benjamín, las calles de Coyoacán palpitaban con la vida cotidiana de la Ciudad de México. El rugir de los motores se entremezclaba con conversaciones dispersas y el aroma a jacarandas en flor, mientras dos mujeres caminaban bajo el sol de la tarde. Habían salido juntas de la universidad después de una clase particularmente tensa de sociología, donde la profesora había intentado mantener la discusión académica mientras varios estudiantes no podían evitar desviar la conversación hacia los eventos recientes. Las manifestaciones, las protestas, el correo anónimo que había circulado como pólvora, todo se había convertido en el único tema de conversación en el campus. María ajustaba su mochila sobre el hombro, sus ojos color miel velados por el cansancio eran visibles, del mismo modo en que su cabello castaño se encontraba peinado con dos coletas. Su mente solo anhelaba el refugio de su casa, aunque sabía que una pila de trabajos e informes le esperaba. A su lado, Mariana avanzaba con paso firme. Sus rizos negros rebeldes danzando con la brisa primaveral, mientras sus ojos verdes claros delataban una inquietud que no podía contener por más tiempo. Así que, sin postergar, expuso. No puedo creer todo lo que ha pasado desde el viernes. Inició Mariana rompiendo el silencio. Desde que empezaron las manifestaciones, varias de nuestras compañeras entraron en huelga hace 3 días y se niegan a entrar a clases. Todo por la impunidad del caso de Karina. María asintió levemente sin responder. Sus ojos estaban fijos en la acera frente a ella. Contaba las grietas en el concreto. ¿Sabes? A veces siento que estamos gritando en medio de un desierto vacío. 3 de esos desgraciados están muertos, pero los demás siguen tan tranquilos, refugiados en sus casas como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destrozado la vida de una mujer. Hizo una pausa, respirando profundamente intentando controlar la rabia que amenazaba con desbordarse. ¿De verdad crees que algo va a cambiar? ¿O solo estamos perdiendo nuestro tiempo? María finalmente suspiró levantando la vista, encontrándose con los ojos inquisitivos de su amiga. No lo sé, Mariana. Te seré completamente sincera. Yo la verdad no quiero involucrarme mucho en este tema. Lo que sí te puedo decir es que a pesar de todo, aunque no estemos luchando junto a nuestras compañeras, tenemos que seguir intentando avanzar con nuestras vidas. Pero, sin olvidar que Karina merece justicia. Y no solo ella, todas las que han pasado por lo mismo también. Mariana frunció el ceño, suspiró lentamente por un momento antes de relajarse. Lo sé. Es solo que siento que todo esto es como pelear contra un muro. Y no es solo eso. Hizo una pausa mirando a María de reojo. ¿Cómo estás tú con todo esto? Sé que no ha sido fácil para ti. La pelicastaña bajó la mirada, jugueteando con el borde de su blusa. No lo ha sido. Cada vez que veo a Guillermo, siento que estoy caminando sobre una cuerda floja. Ha sido muy difícil para él sobrellevar todo esto. Cuando más tranquila estoy, de la nada, aparece siempre el mismo tema. Lo peor de todo es que aparte de eso, tiene que lidiar con lo de sus padres. Quiero ayudarlo, pero... Detuvo su hablar, como si las palabras se atascaran en su garganta. Pero no sabes si estás haciendo lo correcto. Completó Mariana con pasos más ligeros. Su voz se escuchaba más comprensiva ahora. María, tienes que pensar en ti también. No puedes cargar con todo el peso de sus problemas. No es tu responsabilidad arreglarlo. No es solo eso. Replicó María levantando la vista hacia su amiga, siguiéndole el paso. Es que lo quiero. Realmente lo quiero. El problema radica en que estoy atrapada entre lo que siento por él y todo lo que ha pasado. No sé si estoy haciendo lo correcto. Mariana se detuvo, colocando una mano en el hombro de María para hacerla detenerse también. Mira, sé que lo quieres y no voy a decirte que no lo hagas porque sé que no me escucharías, pero tienes que ser realista. Guillermo, él fue amigo de esos tipos, de los que hicieron eso a Karina. Aparte, también él es cercano a Rogelio. ¿De verdad crees que puedes confiar en alguien que se codea y rodea de todo ese entorno? Es bastante frustrante tener que guardarte el secreto de tú y Guillermo estar saliendo a todo el mundo por miedo a represalias por parte de Rogelio. ¿En serio crees que es normal vivir con el miedo a una persona que te puede lastimar si se entera que estás haciendo tu vida al lado de otra persona? María miró a Mariana. Los ojos de su amiga reflejaban seriedad en sus palabras. Guillermo no es como ellos. Él no hizo nada. Él solo estaba ahí.
como todos los demás presentes de la fiesta. No puedes juzgarlo por las acciones de los demás. No lo estoy juzgando. La voz de la risada era apacible, pero llena de preocupación. Solo te estoy diciendo que tengas cuidado. Las personas no siempre son lo que parecen, y el pasado de Guillermo no es precisamente limpio. Lo siento. Sé que escucharme no debe ser gratificante para ti, pero a pesar de no estar relacionado con el caso, Guillermo no es muy diferente a sus amigos. ¿O acaso olvidas todas las veces que me llamabas preocupada, avisando de tu chico estar metiéndose todo tipo de cosas por la nariz? María esbozó una mirada seria. Por favor, no pongas esa cara. Entiende el por qué te digo todo esto. No quiero que termines lastimada otra vez. María cruzó los brazos, mirando hacia el horizonte. No es justo. No es justo que lo juzguen por algo que no hizo. Él ha estado ahí para mí, más que nadie. Sé perfectamente todos los defectos que tiene. Sus adicciones son algo con lo que ambos estamos combatiendo. Sin embargo, no puedo simplemente alejarme de él porque tú o los demás piensen que es lo correcto. Yo no soy así. No soy de darle la espalda a quien quiero aún sabiendo que eso me hace mal. Todo se puede superar con el esfuerzo necesario. Mariana suspiró pasándose una mano por el cabello rizado. No estoy dando a entender que debes abandonarlo. Solo te estoy diciendo que pienses en ti, que no te dejes llevar solo por lo que sientes. El amor a veces nos ciega, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. El amor es un juego de sombras y luces, en donde la razón muchas veces te quita el resplandor de tu vida para convertirlo en la oscuridad por el arrepentimiento. ¿Y qué sugieres que haga? Preguntó María con voz carrasposa. ¿Que me aleje de la única persona que me ha hecho sentir algo real en mucho tiempo? Mariana la miró fijamente. Sus ojos reflejaban el cariño que sentía por su amiga, pero sin olvidar lo desalentador de su plática. Para nada. Solo quiero que seas cuidadosa, que no te pierdas a ti misma en el proceso de intentar salvarlo. Tú eres lo más importante, María. No lo olvides. Al escuchar esas palabras, María no pudo evitar bajar la mirada después de ocultar las manos en los bolsillos de su pantalón. Es difícil. Es tan difícil. Parezco atrapada en un laberinto, sin rumbo, sin salida. La ojiverde la abrazó apretándola con fuerza. Lo sé, pero no estás sola, ¿entiendes? Yo estoy aquí, y no importa lo que pase, siempre lo estaré. María asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su amiga. Gracias. En serio te agradezco por aguantarme estas tonterías. Me siento una tonta por preocuparme por cosas que no me conciernen a mí. Mariana sonrió, aunque su expresión seguía siendo seria. No pidas perdón por manifestar tus sentimientos. Solo recuerda lo que te dije. No te pierdas a ti misma. Eres demasiado importante para eso. Las dos mujeres continuaron su camino mientras el sol teñía de oro las calles de Coyoacán. La ciudad seguía su ritmo imparable a su alrededor, ajena a las tormentas que se gestaban en sus corazones. A kilómetros de distancia, en una cafetería del suroccidente, dos hombres comenzaban una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. En pleno cruce de palabras, revelaciones se presentaban de repente en ambas realidades. Y mientras lo hacían, eran acompañados por el aroma dulce de churros recién hechos y chocolate caliente. 5 de mayo del 2021, 10:40 de la mañana. La residencia Navarro Olmedo bullía con actividad en aquella tarde de mayo. Desde temprano, el personal de catering había comenzado a llegar con cajas de suministros, transformando gradualmente la vivienda en un espacio preparado para celebrar los 15 años de Karina. El aire olía a flores frescas y repostería, una combinación que normalmente habría sido agradable, pero que hoy se sentía casi asfixiante bajo el peso de las expectativas. Artemisa bajaba las escaleras con pasos lentos, observando el despliegue de los preparativos con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía a su madre lo suficiente como para saber que nada de esto era improvisado. Diana no hacía nada a medias, especialmente cuando se trataba de sus hijas. Encontró a su padre en su estudio, un espacio amplio con paredes forradas de libros que raramente eran abiertos, más decoración que biblioteca funcional. Eduardo Navarro, un hombre en sus 50, canoso, barba frondosa bien arreglada, ojos verdes grisáceos, vestido con un traje de un solo botón. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. Teléfono en una mano,
un puro sin encender en la otra. Al ver a Artemisa entrar, guardó el puro en uno de los cajones. No dejaría que una de sus hijas, quienes eran su más grande tesoro y su más anhelado orgullo, lo vieran fumar. Hizo un gesto con la mano indicándole que esperara mientras terminaba su llamada. Sí, entiendo, pero necesito que eso esté resuelto antes del lunes. No acepto excusas. Expresó con firmeza, pero al mismo tiempo con tono controlado al saber que Artemisa aguardaba a ser atendida. Eduardo era alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran seguidas sin cuestionamiento. Bien, espero tu confirmación. Si no, ya sabes qué pasará. Colgó y finalmente dirigió su atención completa a su hija mayor. Artemisa, tesoro mío, ¿todo bien? Todo bien, papá. Solo venía a ver cómo ibas con todo esto. Señaló vagamente hacia la puerta detrás de su padre, donde los sonidos de preparativos eran claramente audibles. Sé que este tipo de eventos no son exactamente tu fuerte. Eduardo soltó una risa corta, sin humor real. Tu madre es quien tiene el don para estas cosas. Yo solo firmo los cheques y me aseguro de que nadie cause problemas. Hizo una pausa esperando a la contestación de su hija, pero al ver su pasividad, interrogó. ¿Está Karina lista? No lo sé. Creo que todavía no. La buscaré en un momento. Artemisa se acercó más, apoyándose en el borde del escritorio. ¿Tú estás bien, papá? Sé que este día también es complicado para ti. La expresión de Eduardo se endureció casi imperceptiblemente. Sabía exactamente a qué se refería su hija. Un año sin una de sus mayores fuentes de luz. Su madre, la abuela Sofía, había muerto por cáncer de mama. Estoy bien. Eso ya quedó atrás. Hay que seguir adelante. Respondió con la misma tersura que usaba para sus negocios. Pero también está bien recordar. No tiene que ser una cosa o la otra. Eduardo la miró por un largo momento. Y por un instante, Artemisa vio algo suavizarse en sus ojos. Pero solo duró un segundo antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. Tu hermana es afortunada de tenerte. Afirmó sutilmente cambiando de tema. Siempre has sabido cómo navegar estas cosas emocionales mejor que el resto de nosotros. Alguien tiene que hacerlo. Respondió la joven con una expresión de orgullo por el cumplido. Y ya que estamos en el tema de emociones, probablemente debería ir a buscar a la cumpleañera. Quiero asegurarme de que no esté teniendo una crisis existencial en su habitación. ¿Debería interferir en este asunto? No más de lo usual para un adolescente en su quinceañera. Artemisa se dirigió hacia la puerta. Nos vemos abajo, papá. Ah, por cierto, ese traje te queda muy bien. Mamá tiene buen gusto a la hora de elegir ropa. Y otra cosa, sé que no acostumbro a decírtelo, pero gracias por lo que haces por Karina, por mamá y por mí. Te amo. Después de esbozar una gran sonrisa, desapareció del panorama de su padre. Eduardo se mostró asombrado ante las palabras de su hija, por lo que no pudo evitar abrir los ojos al completo, mientras una pequeña risita salía de su interior. Sacó el puro que previamente había guardado, lo prendió carburándolo. Solo por hoy me lo merezco. Caminando, Artemisa se dirigió hacia la cocina, donde sabía que encontraría a su madre supervisando personalmente cada detalle de la comida. Al llegar, Diana estaba exactamente donde había predicho, revisando bandejas con ojo crítico mientras daba instrucciones precisas a los chefs contratados. Mamá. Llamó la pelicastaña con mechones naranjas, captando su atención. Diana se giró, su rostro se iluminó al ver a su hija mayor. A pesar del estrés evidente de organizar un evento de esta magnitud, lucía impecable como siempre. Su cabello negro se encontraba perfectamente peinado, maquillaje sutil pero efectivo a la hora de mostrar el brillo amarillento de sus ojos color miel, vestido elegante pero práctico. Artemisa, justo a tiempo. ¿Puedes revisar el arreglo floral del salón principal? Creo que pusieron demasiadas rosas blancas y no suficientes lilas. Sabes que el lavanda es el color favorito de Karina. Claro, pero primero... Artemisa tomó suavemente el brazo de su madre, guiándola ligeramente lejos del personal. ¿Has visto a Karina hoy? ¿Cómo está? Bien, supongo. Respondió Diana, aunque había una ligera arruga de preocupación entre sus cejas. ¿Por qué? ¿Debería estar preocupada? No necesariamente preocupada, pero... Mamá, ¿notaste que estaba un poco... triste esta mañana?
La expresión de Diana se tensó casi imperceptiblemente. Está nerviosa por la fiesta. Es normal. Es un día grande. Mamá, hoy también se cumple un año desde que murió la abuela. El silencio que siguió fue breve pero cargado. Diana apartó la mirada, enfocándose en una bandeja de canapés que no necesitaba su atención. Lo sé. Por supuesto que lo sé. Pero también sé que hoy es el día de Karina, su quinceañera. Un día que debería ser feliz, celebratorio. No podemos vivir en el pasado, Artemisa. Tu abuela no habría querido que este día estuviera ensombrecido por tristeza. No tiene que ser una cosa o la otra. Repitió la hija mayor, las mismas palabras que había usado con su padre. Podemos celebrar a Karina y también honrar la memoria de la abuela. Diana finalmente miró a su hija, y en sus ojos había algo complejo. Un sentimiento de intranquilidad por cómo se sentía su pequeña hermana y determinación para ayudarla en lo que fuese necesario. Cada quien maneja el duelo a su manera. La mía es enfocándome en lo que tengo ahora, en las personas que aún están aquí, no en las que perdí. Lo entiendo. Te juro que entiendo tu postura, madre. Pero Karina es diferente. Ella necesita procesar las cosas de otra forma. Y hoy, creo que necesita que alguien le diga que está bien sentir ambas cosas. La expresión de Diana se endulzó, casi tanto como el pastel de cumpleaños que había mandado a preparar para Karina. Por eso eres una buena hermana mayor. Siempre has sabido lo que ella necesita. Karina está en su habitación, no ha bajado en toda la mañana. Gracias, mamá. Artemisa besó la mejilla de su madre. Y el evento se ve increíble. Karina estará encantada. Eso espero. Murmuró Diana volviendo a poner su atención a las bandejas. Artemisa subió las escaleras hacia el segundo piso. Sus pasos eran amortiguados por la alfombra gruesa. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Karina, notando la ausencia de música o cualquier sonido que indicara preparativos. Tocó suavemente. ¿Cari? ¿Puedo pasar? Exclamó mostrando preocupación en su pregunta, esa intuición que solo una hermana mayor puede tener. Silencio absoluto recibió la joven como respuesta. Artemisa abrió la puerta lentamente y entró, cerrándola tras de sí con un clic casi imperceptible. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de gasa blanca, las cuales creaban patrones de luz y sombra que bailaban sobre las paredes color marfil de la habitación. Karina estaba sentada en el borde de su cama, mirando sin ver realmente el vestido nuevo que su madre había colgado cuidadosamente en el armario. Era un vestido hermoso, color lavanda con detalles en encaje blanco, elegido específicamente para la fiesta que se celebraría esa noche. Pero Karina no estaba mirando el vestido. Sostenía entre sus manos un papel enmarcado. En él, el dibujo de una mujer de mediana edad con cabello plateado, ojos verdes amarillentos y sonrisa cálida, abrazaba a una niña rubia de ojos verdes. Ella misma, con apenas 10 años, reía con esa despreocupación que solo existe en la infancia temprana. Su abuela Sofía había sido una de las personas que más marcó su vida. El dibujo fue hecho por su propio puño. Artemisa evaluó la escena instantáneamente. No dijo «¿estás bien?» o «¿por qué no estás lista?» o cualquiera de las preguntas obvias que otros habrían hecho. En cambio, simplemente se sentó junto a Karina en la cama, lo suficientemente cerca para ser reconfortante pero sin invadir su espacio. Se quedaron así por un momento, en silencio compartido. Artemisa miró el dibujo en las manos de su hermana menor. Le extraño, pronunció Karina finalmente susurrando. Sé que se supone que hoy debería estar feliz. Es mi quinceañera. Mamá ha planeado todo perfectamente. Papá contrató a su banda que me gusta. Todos van a venir, pero hoy también se cumple el primer aniversario desde el fallecimiento de la abuela Sofía. Y te sientes culpable por no estar completamente feliz. Karina asintió, sintiendo las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana finalmente escapar. Es egoísta, ¿verdad? Todos se han esforzado tanto para hacer este día especial y yo aquí llorando por algo que pasó hace un año. No es egoísta, Cari. Es humano. Artemisa puso su brazo alrededor de los hombros de Karina, atrayéndola hacia sí. El duelo no tiene calendario. No desaparece solo porque han pasado 1 año, 5 años, 10 o 20 o 50. El duelo tiene su propio tiempo, su propia forma. Y no es menos válido solo porque también haya razones para celebrar. Mamá y papá no entienden, murmuró Karina contra el hombro de su hermana.
Esta mañana, cuando mencioné a la abuela, mamá cambió el tema inmediatamente, como si mencionarla fuera, no sé, inapropiado para hoy. Mamá procesa el dolor de manera diferente. Para ella, seguir adelante significa no mirar atrás, no detenerse a pensar que su suegra ya no está entre nosotros. Es un mecanismo de supervivencia. No significa que no extraña a la abuela, solo que ella maneja ese dolor manteniéndose ocupada, enfocándose en el presente. Explicó Artemisa mostrándose comprensiva ante la vulnerabilidad de su hermana menor. ¿Y papá? ¿Papá? Papá lleva su dolor de una manera que nadie más puede ver. Artemisa tomó a Karina de las manos. Trabaja más, se sumerge en sus negocios, construye imperios como si pudiera compensar lo que perdió siendo exitoso en otras áreas. Es su forma de honrar la memoria de la abuela, aunque él probablemente nunca lo articularía así. Karina se apartó ligeramente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo logras seguir adelante? Artemisa sonrió tristemente al mismo tiempo que en su mente pensaba en una respuesta que pudiera al menos disipar momentáneamente el dolor de aquella conversación. Posó su mirada al frente, observando el vestido que su hermana usaría ese día. ¿Quién dijo que lo estoy haciendo bien, Cari? Yo también la extraño, cada día. Hay momentos en los que quiero llamarla para contarle algo y entonces recuerdo que no puedo, que nunca más podré. Y duele tanto como el primer día. Entonces, ¿cómo sigues? Porque aprendí algo importante, algo que quiero que entiendas también. Artemisa se giró ligeramente para mirar directamente a su hermana. Aferrarse a las cosas a veces parece un signo de gran fortaleza, ¿verdad? Como si mantener el dolor cerca nos hiciera más fieles a quien perdimos. Pero a veces, Cari, se necesita mucha más fuerza para saber cuándo soltar y realmente hacerlo. Karina la miró con confusión. ¿Soltar significa olvidar? No, soltar no significa olvidar. Significa liberar el peso del dolor para que puedas llevar el amor. Significa honrar la memoria sin quedar atrapada en ella. La abuela me enseñó eso, aunque en ese momento yo era demasiado joven para entenderlo completamente. Se puso de pie, caminando hacia el escritorio de Karina donde había dejado su bolso. Me dijo algo antes de morir que nunca olvidé. Dijo, Artemisa, la mejor forma de honrar a quienes amamos no es llorarlos perpetuamente, sino vivir de una manera que los haría orgullosos. Llevar sus lecciones, sus valores, su amor y transformarlo en acciones en el mundo. Se giró hacia la pequeña rubia. Eso es lo que intento hacer cada día. Suena a algo que diría la abuela. Karina esbozó una sonrisa débil. Pero en práctica, ¿cómo se hace? En pequeñas maneras, cotidianas. Artemisa regresó a la cama, esta vez sentándose frente a Karina, tanto que sus rodillas terminaron tocándose. ¿Recuerdas cómo la abuela siempre nos enseñaba sobre la empatía? ¿Cómo solía detenerse a hablar con extraños en la calle, preguntarles cómo estaban, realmente escuchar sus respuestas? Karina asintió, el recuerdo trayendo una sonrisa genuina a su rostro por primera vez ese día. Sé la persona que alguien necesita hoy, Cari. Nunca sabes cuándo tu pequeño gesto de bondad podría ser lo único que evite que alguien se rinda por completo. La bondad no cuesta nada, pero su valor es inconmensurable. Quiero hacer eso. Me gustaría ser ese tipo de persona. La persona que ella habría querido que fuera. Siento que sería la forma más adecuada de honrar su memoria. Ya lo eres. Más de lo que te das cuenta. Artemisa metió la mano en su bolso. Y hablando de eso, tengo algo para ti. Tu regalo de cumpleaños. Sacó una pequeña caja envuelta en papel plateado con un lazo burdeos. Karina la tomó, sorprendida por su peso ligero. Ábrelo. Instó Artemisa con una sonrisa anticipatoria. Karina desenvolvió el papel cuidadosamente, revelando una caja de terciopelo negro. Cuando la abrió, encontró una pulsera delgada de color burdeos tejida con hilos de plata. Era simple pero hermosa, el tipo de joyería que invitaba a una inspección más cercana. Los hilos estaban entrelazados en un patrón intrincado, y en el centro, casi escondida entre las trenzas, había una pequeña piedra con la letra K grabada. Arte, esto es
simplemente es preciosa. Karina no encontraba las palabras adecuadas para describir lo que estaba viendo. La hice yo misma. Admitió Artemisa con un toque de timidez inusual en ella. Tomó semanas conseguir el patrón correcto y me pinché los dedos más veces de las que quiero admitir. Pero quería que fuera especial. Quería que significara algo. ¿Y qué significa? Artemisa tomó la pulsera de la caja y comenzó a atarla alrededor de la muñeca izquierda de Karina con movimientos cuidadosos y deliberados. El burdeo es el color que la abuela siempre asociaba con la fuerza interior. Solía decir que el rojo era pasión descontrolada, pero el burdeo era pasión con propósito, fuerza con dirección. Y la plata representa claridad, verdad, la capacidad de ver las cosas como realmente son, no como queremos que sean o como tememos que sean. Ajustó el nudo perfectamente. Juntos representan lo que creo que es tu mayor don, Cari. La habilidad de ver el mundo con claridad, de reconocer el dolor y la injusticia, pero también la fuerza para hacer algo al respecto. Y ahora puedes verlo como una especie de simbolismo personal. Terminó de atar la pulsera, que ahora descansaba perfectamente en la muñeca de su hermana. Pero hay algo más importante que quiero que entiendas. Artemisa sostuvo la muñeca de Karina entre sus manos. Esta pulsera representa la protección del ángel de guarda de aquellos que nos cuidan cuando ya no están físicamente. La abuela, aunque no podemos verla, sigue cuidándote. Y yo también estoy aquí. Y lo seguiré estando. Te guste o no, vas a seguir aguantándome. Arte, escúchame bien, hermanita. Artemisa tomó ambas manos de Karina entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. El mundo puede ser cruel. La gente puede lastimarte, traicionarte, decepcionarte. Mamá y papá intentan protegerte de eso, manteniéndote en esta burbuja donde todo es seguro y controlado. Pero eventualmente vas a enfrentar dolor. Todos lo hacemos. Y cuando ese dolor llegue, cuando te sientas perdida o asustada o completamente sola, quiero que mires esta pulsera y recuerdes algo fundamental. Nunca puedes juzgar realmente a alguien hasta que entiendas su contexto completo, sus miedos, sus esperanzas, las cosas que los motivan. Y de la misma forma, nunca dejes que otros te juzguen sin conocer tu historia completa. Karina sintió lágrimas frescas recorrer sus mejillas. ¿Por qué suena como si te estuvieras despidiendo? Preguntó con un toque de miedo que no podía ocultar completamente. No me estoy despidiendo. Artemisa sonrió, aunque había algo en sus ojos que Karina no podía identificar completamente. Solo he aprendido algo importante. Nunca dejes que lo que perdiste te haga olvidar lo que aún tienes. La vida es impredecible, Cari. Las personas que amamos no siempre están aquí tanto tiempo como quisiéramos. La abuela me enseñó eso de la manera más dolorosa posible. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro íntimo. Así que quiero asegurarme de que sepas, ahora mientras puedo decírtelo directamente, lo mucho que significas para mí, lo orgullosa que estoy de ti, lo increíble que sé que vas a hacer a medida que te vea crecer. Apartó un mechón de cabello del rostro de Karina. Otra cosa que debes tener presente siempre. Exclamó levantando el dibujo que había hecho su hermana. El arte no se trata de ser el mejor, sino de ser honesto con lo que sientes. Ya sea que estés pintando, escribiendo, viviendo, la honestidad emocional es lo que nos hace humanos. Karina se lanzó hacia adelante, abrazando a su hermana con fuerza. Artemisa la sostuvo, acariciando su cabello como había hecho desde que su hermana era una niña pequeña, sobre todo en las noches que sufría pesadillas. Te amo, Arte. Murmuró Karina contra el hombro de su hermana. Yo también te amo, Cari, más de lo que las palabras pueden expresar. Artemisa apretó el abrazo un momento más antes de apartarse gentilmente, limpiando las lágrimas de las mejillas de Karina con sus pulgares. Ahora necesitas arreglarte para tu fiesta. Tienes un vestido hermoso esperándote, una tarde llena de celebración, rodeada de gente que te ama y 15 años que celebrar. Y también, si solo así lo deseas, puedes tomarte un momento para recordar a la abuela. De hecho, creo que deberías. ¿Qué? Artemisa caminó hacia el tocador de Karina, tomando el pequeño altar que su hermana había creado en forma de homenaje, fotografías de su abuela, una vela, algunos objetos pequeños que habían pertenecido a ella. Antes de que bajes a tu fiesta, enciende esta vela.
Sugirió colocando el altar más prominentemente en el escritorio. Tómate 5 minutos. Háblale. Cuéntale sobre tu día, sobre tus esperanzas, sobre tus miedos. Y luego, cuando estés lista, baja y celebra. No como una traición a su memoria, sino como un honor a ella. Porque la abuela habría querido que disfrutaras este día, que vivieras tu vida plenamente. Karina asintió con lágrimas aún en los ojos. Artemisa caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, su hermana la interrumpió llamándola. Arte, ¿podrías ayudarme a peinarme? Pensé que nunca lo pedirías. Tengo varias ideas para tu cabello que van a hacer que todos se mueran de envidia. Le dedicó una sonrisa amplia mostrando felicidad por la petición de su hermana. Las siguientes horas fueron una mezcla de risas, confidencias y esa clase de intimidad que solo existe entre hermanas. Artemisa trabajó en el cabello de Karina, creando una trenza elaborada con flores pequeñas entrelazadas. Hablaron sobre todo y nada, sobre los chicos en la escuela de Karina, sobre el nuevo trabajo de Artemisa en una galería de arte, sobre los planes de la familia para las vacaciones de verano. Cuando Karina finalmente estuvo lista, parada frente al espejo de cuerpo completo, apenas se reconoció a sí misma. El vestido lavanda la hacía lucir mayor, más elegante. Su cabello, peinado por manos expertas, era una obra de arte. Pero lo que más destacaba era la pulsera en su muñeca. Simple, hermosa, cargada de un significado con lazos sanguíneos. Estás preciosa, Pronunció Artemisa parada detrás de ella. Sus manos descansaban en los hombros de su hermana. La abuela estaría tan contenta por poder estar con nosotros compartiendo tu día. Gracias por todo, por entenderme, por el regalo, por ser exactamente quien necesitaba que fueras hoy. Respondió Karina girándose para abrazar a su hermana una vez más. Siempre, hermanita, siempre. Lo haré las veces que sea necesario, y estaré contigo para ayudarte, escucharte y apoyarte. Siempre estaré para ti. ¿Es una promesa? Artemisa entrelazó su dedo meñique con el de ella. Más que una promesa es un compromiso, una obligación de hermana mayor. Antes de bajar, Karina hizo exactamente lo que Artemisa había sugerido. Encendió la vela en su pequeño altar, se sentó en silencio por 5 minutos, y habló con su abuela como si estuviera en la habitación con ella, mientras su hermana mayor la esperaba afuera en las escaleras. La rubia le contó sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Le agradeció por las lecciones que le había enseñado, incluso si en ese momento había sido demasiado joven para entenderlas completamente. Al final, bajaron juntas a donde su madre para terminar los preparativos. Karina llevando en su muñeca no solo una pulsera, sino una promesa. Un recordatorio de que incluso cuando el mundo se volviera oscuro, incluso cuando perdiera a quien más amaba, llevaría consigo las lecciones que Artemisa le había enseñado. «11 de noviembre del 2025, 6 de la tarde». El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Estacioné el auto frente a la casa de María, un lugar que, a pesar de no ser la primera vez que visitaba, siempre me causaba una sensación de tranquilidad. Bajé del coche, ajusté mi chaqueta, el frío lentamente iba llegando, y caminé hacia la puerta principal. Después de tocar el timbre, la puerta se abrió revelando a Regina. Buenas tardes, señor Guillermo. Saludó con sonrisa amable, aunque algo cansada. La señorita Molina no ha llegado todavía, pero puede pasar a esperarla. Gracias, Regina, respondí cortésmente adentrándome en la casa. ¿Sabes cuánto tardará? No mucho, creo. Dijo que vendría directamente después de la universidad. Explicó cerrando la puerta tras de sí. ¿Le gustaría algo de beber o de comer mientras espera? Un café estaría bien, si no es mucha molestia. Para nada, enseguida se lo traigo. Precisó, para acto seguido, dirigirse hacia la cocina. Me quedé solo en la sala, mirando a su alrededor. La casa de María siempre me había parecido un lugar acogedor. No obstante, hacía algo de frío, pero eso no quitaba el buen decorado que la rodeaba. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes y retratos familiares. Los muebles eran elegantes, pero no ostentosos. Caminé lentamente por la sala, deteniéndome frente a una foto enmarcada de María y su familia. La imagen mostraba una versión más joven de ella,
sonriendo junto a sus padres. No pude evitar sentir una punzada de nostalgia al verla, y en un recuerdo fugaz, una imagen de mis padres fue inevitable no hacerse presente en mi cabeza. Mis papás, mi familia, había sido arrebatada de manera tan espontánea que apenas si procesaba que ellos ya no estaban. Me alejé de la foto y me dirigí hacia una estantería. Esta estaba repleta de libros de todo tipo. Pasé los dedos por los lomos leyendo los títulos al azar. Algunos eran novelas clásicas, otros trataban sobre psicología y filosofía. María siempre había sido una ávida lectora, cosa la cual me hacía despertar admiración por esa parte de ella. Todo lo contrario a mí, nunca adquirí el hábito de la lectura. Se me hacía tedioso y lo consideraba hasta cierta parte aburrido. Aquí tiene su café, señor Guillermo, articuló Regina, apareciendo con una bandeja, en la que llevaba una taza humeante y un par de galletas. Gracias, Regina, respondí amablemente tomando la taza. ¿María ha estado bien en estos días? Sí, creo que sí, aunque a veces parece preocupada, manifestó, colocando la bandeja en una mesa cercana. Supongo que es por la universidad y todo lo que ha pasado. Ella me ha hablado al respecto. Asentí, sabiendo exactamente a qué se refería Regina. Sabía que en el fondo la muerte de Karina no solo me afectaba a mí, de algún modo a María también le llegaba este sentimiento, solo que en menor medida. Pero eso no era lo único. Desde que varias compañeras empezaron la huelga en la universidad, muchas se unieron a su causa, y no se hace más que hablar de ello. Bueno, si necesita algo más, no dude en llamarme. Me retiro por ahora, proclamó antes de volver a sus quehaceres. Tomé un sorbo de café y me senté en el sofá, dejando que el silencio de la casa me envolviera en consonancia del crujir de las galletas. Pronto, el aburrimiento comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Tomé el control que reposaba en una mesita cercana y encendí la televisión, esperando distraerme con algún programa. Pasé por varios canales sin encontrar nada interesante, hasta que finalmente detuve en una película antigua que parecía estar a mitad de camino. Admito que no era lo que esperaba, pero al menos era algo. Media hora después, escuché el sonido de la puerta abriéndose. María entró en la casa, con mochila al hombro y una expresión de cansancio en su rostro. Al verme sentado en su sofá, su cara se iluminó ligeramente. «Pensaba en llamarte por si necesitabas transporte», exclamé entre sonrisas. María dejó caer la mochila en el suelo y se acercó al sofá. Se sentó en mis piernas y yo la abracé. No era necesario. Perdón, venía de camino platicando con Mariana sobre ciertos asuntos. Y tú sabes, la charla terminó en un pequeño desvío hacia una heladería. Lo bueno es que tampoco nos demoramos tanto. ¿Qué va? Ha transcurrido tan poco que ya hasta tengo nietos. Tonto. Nos abrazamos después de un beso rápido. Pensé que podríamos pasar un rato juntos. ¿Cómo te fue en la universidad?, interrogué después de darle un beso en la mejilla. Agotador, respondió, sentándose a mi lado para poder conversar cómodamente. Las clases están cada vez más pesadas y con todo lo que ha pasado, bueno, ya sabes. Escuchaba atentamente sus palabras, mirándola directamente a los ojos. Con todo lo pasado, estos días era normal sentirse ansiosos. En la universidad las tensiones entre los estudiantes no hacían más que aumentar ese ambiente. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, preguntó cambiando un poco su semblante a uno más tranquilo. Bien, supongo. Sin embargo, pues, ya sabes, llevando el día a día aguantando las clases y todo lo demás. Pero, ahora con las manifestaciones en el campus, pues, no sé qué va a pasar. Yo tampoco lo sé. Aún así, tomó mi mano. Lo que te puedo asegurar es que pase lo que pase, estaremos juntos sin importar qué. Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad? Lo sé, respondí apretando su mano con delicadeza. Y te lo agradezco. No sé qué haría sin ti. Siempre logras hacerme sonreír aunque esté en mis peores momentos. María besó mi frente y los dos permanecimos en silencio por un momento, contemplando nuestros rostros con sonrisa, dibujada disfrutando de la tranquilidad del otro. Finalmente, ella lo rompió. Oye, ¿qué te parece si hacemos algo este fin de semana? Suena bien para mí. Cualquier cosa con tal de estar contigo sería perfecto. ¿Tienes algo en mente? Podríamos ir a ese parque que es tan especial para nosotros.
O tal vez al cine. O si prefieres algo más tranquilo, podríamos quedarnos aquí y ver películas. Lo que tú quieras. De ser así, también estaría genial preparar algún postre. Nunca hemos cocinado algo juntos y una primera vez no vendría nada mal. Me gusta la idea de salir, ya es hora de enfrentarnos al mundo y no podremos hacerlo estando en estas paredes. Eso sí, en la noche podemos pedir comida y relajarnos un rato. Por otro lado, ya que mencionas el parque, me sorprende que lo tengas en mente. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue justo ahí donde nos besamos por primera vez. Yo descansaba en tus piernas mientras te escuchaba hablar de aquella discusión que tuviste con Amélie por el informe que no habías terminado. El cielo del atardecer nos acompañaba. ¿Lo recuerdas? No puedo negar que ese día sí me pasé un poco con ella, pero tú mejor que nadie sabe el motivo. A veces se pasa de intensa por querer hacer las cosas casi perfectas. Nunca está conforme con nada. Una pequeña risita salió de su boca. Es verdad, fue chistoso hasta cierto punto. En fin, supongo que tendremos otra cita para este fin de semana entonces. Ya era hora. Llevábamos semanas sin hacer planes que no involucraran estar encerrados aquí. Ese día podrías quedarte a dormir y hacer noche de películas estando arrunchados. Dijo mostrando una sonrisa. Reí. No te preocupes, estaré preparado para lo que sea, aunque si pones alguna de esas películas de princesas, no prometo no quedarme dormido. María me golpeó juguetonamente en el brazo. Oye, no te burles de mis gustos. Soltó, intentando fingir tristeza con un puchero. Además, ¿quién no ama una buena historia de amor con final feliz? Supongo que tienes razón. Pese a ello, últimamente los finales felices parecen estar fuera de mi alcance. María me miró con sutil seriedad, comprendiendo que mis palabras iban más allá de una simple broma. Amor, sé que las cosas han sido difíciles, pero no estás solo. Juntos podemos superar esto. No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí para ti. Musitó, cerca a mi oreja colocando una de sus manos en mi hombro. La miré, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que María estaba haciendo todo lo posible por ayudarme, pero también sentía que no merecía su apoyo. No sé qué me pasa, siempre doy vueltas para volver a lo mismo. Odio esa parte de mí. Sí, es verdad, discúlpame, siempre suelto pendejadas en los momentos menos oportunos. No me hagas caso, son solo disgustos que ya se pasarán con el tiempo. Soy un tonto. En un acto veloz, ella me besó el cachete derecho. Pero eres mi tonto. Respondió ella pegando su frente con la mía. Ahora, ¿qué te parece si ayudamos a Regina a preparar algo de comer? Tengo hambre, y seguro que tú también. Suena bien. Por primera vez en mucho tiempo, quiero llenar el estómago con algo. La tomé con ambas manos y nos levanté a ambos. Espera, pensándolo con detenimiento, no sé si confío en tus habilidades en la cocina. Me miró con una expresión de falsa indignación entrecerrando los ojos. ¡Ey! Soy una cocinera decente. Tengo buenos gustos culinarios. Se cruzó de brazos riendo. Pese a ello, admito que no soy tan buena como mi madre. Bueno, entonces tendré que ser tu ayudante, indiqué, siguiéndola hacia la cocina. De todas formas, no prometo nada si algo llegase a ocurrir, pero haré todo lo posible para no quemar nada. O al menos, lo importante es no ocasionar un incendio. Haz del chistoso y te daré de cena comida de gatos. Ambos reímos disfrutando del momento de ligereza en medio de todo el caos que nos rodeaba. Mientras ayudábamos a Regina a preparar la cena, hablamos de cosas simples, de las clases y nuestros planes para el futuro. Por un momento, olvidé completamente el peso que llevaba sobre mis hombros y simplemente disfruté de la compañía de María. Pero en el fondo, ambos sabíamos que las sombras del pasado no desaparecerían tan fácilmente, y aunque intentábamos mantenernos fuertes el uno para el otro, la pregunta de cuánto tiempo podríamos aguantar antes de que todo se derrumbara seguía flotando en el aire. Era una noche demasiado tranquila, despejada y fresca para perderme de ella estando inmiscuido en cosas triviales. En el comedor, Regina, María y yo cenábamos unos deliciosos chilaquiles con pollo. Comiendo algo sabroso me ayudaba a endulzar mi pensar,
y entre otras cosas, relajarme. Y mientras disfrutaba de las anécdotas que nos contaba Regina, entre ellas la primera comunión de su hijo, mi celular sonó con la llegada de una notificación. Era Rogelio quien me había enviado un mensaje. ¿Estás ocupado? Si hacer nada es estarlo, supongo que sí. Requiero que me hagas un favor. Pareces ser serio, pero no puedo ir ahora mismo. ¿Qué pasa? Milton me ha escrito de repente. Ocupa orar conmigo, pero yo no estoy disponible ahora. Tengo un montón de papeleos más que hacer con todo el tema de la casa en Estados Unidos y estoy embolatado con eso en este momento. Fruncí mucho. Milton, hablar con Rogelio, uno de los tantos acusados de haber violado a Karina. ¿Por qué Milton querría hablar contigo ahora mismo? No lo sé. Me envió mensaje hace una hora y estuvimos hablando un poco. Dice que necesita decirme algo muy importante. Es referente a, ya sabes, lo que hicieron. No estoy entendiendo nada. Ni yo. Y estoy tan confundido como tú. No sé por qué querría hablar conmigo de algo como eso, ni sé qué tiene que decir. Pero parece ser un asunto serio. Escucha, preciso tu ayuda. Me ha citado en un lugar solo. Exactamente, atrás de la Academia de Policías. Dice que no quiere que alguien esté presente o en los alrededores porque pueden reconocerlo. Y bueno, quiere evitar daños en su integridad. Además, no quiere que nadie aparte de mí esté, pero te digo que yo estoy lejos. Así que pido que vayas, hables con él y después me cuentes cualquier cosa que debas. O mejor, te llamaré cuando llegues y mantendré la llamada para escuchar lo que tenga que decir. ¿Puedes? Pensé decir no a su favor, porque también me sentía inseguro de ir, de hablar con él, y también porque no quería hacerlo. Pensaba lo difícil que podía ser tenerlo frente a mí, contándome lo que tuviera que decir respecto a esa noche. Tuve náuseas solo de pensarlo. Aunque lo extrañaba, más estaba seguro que lo mejor era mantenerme lejos de todo ello. No era de mi incumbencia, y si algo llegaba a pasar, yo también podría ser señalado, y en esos momentos estaba yéndome demasiado bien como para arruinar las cosas. Pero, si era un lugar tranquilo, solo y cercano a policías, suponía que había seguridad de alguna u otra forma. Acepté, quizás por morbo, quizás porque quería y debía saber qué tenía que decir, y por qué precisamente a Rogelio. Me envió la ubicación exacta para encontrarnos. Miré de reojo a María, quien estaba sumergida completamente en el monólogo de Regina. Ambas reían e incluso ella de vez en cuando la interrumpía para hacer algún aporte gracioso o para soltar alguna ironía. Guardé mi celular y me puse de pie. Al hacerlo, ambas callaron volteando a verme. ¿En serio piensas irte cuando la noche apenas empieza? Preguntó María haciendo un gesto de aburrimiento. Es que se presentó algo. Rogelio me pidió un favor. Gran, genial. Yo y mi bocota. A la próxima mejor ni pregunto. Pero ya qué te dijo? Quiere que haga algo por él, y por lo que me dijo, parecía más importante. ¿Más importante que pasar tiempo conmigo? Curioso. Pero tranquilo, no pasa nada. De todas maneras tienes que correr en su llamado, ¿no? Pronunció, quitando su vista de mí, con rostro digno situándola al frente, conectando con Regina, y al hacerlo, ambas rieron. Perdóname, de verdad, es que no sé qué le pasa últimamente. Siempre actúa muy extraño. No es muy común que me pida este tipo de favores, y menos en la noche. María giró la cabeza para verme otra vez. Oye, que solo bromeaba, no te lo decía en serio. De verdad no pasa nada, solo quería dramatizar un poco. Sabes que me gusta molestarte haciéndote esto. Ve a ayudarlo. A lo mejor y si es urgente. ¿Segura que todo bien? Cuestioné con la idea de no ir volviendo a mi cabeza, pero ella se levantó y me abrazó por la espalda. Ve a ayudar a tu amigo. Si ya te comprometiste con él, es mejor que lo hagas. Y más bien, cuando regreses a tu casa, comenzamos a planear lo del fin de semana. Al terminar, tomó mi cara para darme un gran beso. Solo pude asentir y salí, no sin antes despedirme de ambas. Estando en el auto, mientras conducía, reflexionaba sobre lo encomendado por Rogelio. No entendía por qué Milton se comunicó con él de repente. Habíamos cortado todo tipo de contacto desde la tragedia. Muchas veces
Me juzgaba a mí mismo por haber sido su amigo. Me daba mucha rabia pensar en que en algún momento de mi vida tuve buenas palabras hacia él. ¿Y todo para qué? Para terminar siendo un violador. Al cabo de un rato, divisé el lugar cerca al destino que me indicaba la dirección que Rogelio me había enviado, y yo llegué ahí. Sin embargo, no había nadie, simplemente yo y varias luces medio fundidas que apenas se iluminaban. Tuve miedo al pensar que se estaba tratando de un mal plan, o que estaba expuesto en un lugar tan alejado de casa. Avisé a Rogelio estar ya en el sitio de encuentro, pero no haber nadie. Respondió que avisaría a Milton, y tan solo 2 minutos después, alertó que llegaría pronto. Miraba por todos lados buscándolo, pero en menos de nada, escuché el ruido de un vehículo acercándose. Cuando estuve a la distancia adecuada, encendió sus faros delanteros, haciendo que la luz me cegara, y pese a ello, el auto no se detuvo, sino que continuó avanzando con velocidad. Retrocedí un par de pasos esperando él se estacionara. Sin embargo, esto no ocurrió, y sabiendo que me atropellaría si no me apartaba, me lancé hacia la tierra tan lejos, pude en los pocos segundos que el auto tardó en llegar a mí, y entonces, siguiendo su marcha sin detenerse, atravesó las vallas de seguridad y cayó hacia el barranco. Tan pronto esto ocurrió, me puse de pie rápidamente y corrí hacia el hueco que había ocasionado. Escuché el estruendoso choque del auto contra los árboles, rocas y tierra, y cuando asomé mi cabeza con mucha precaución para no caer, pude ver el auto totalmente destruido, pero también con fuego creciente lentamente en su cofre. Corrí por mi celular aún en la tierra y llamé tan pronto pude al 911. Cuando la operadora me respondió, lo único que hice fue pedir ayuda desesperadamente, alertando de un accidente. Una explosión bastó para en menos de 20 minutos, el lugar estar lleno de policías, ambulancias y bomberos, y yo ser interrogado por ministeriales respecto al accidente. Sin embargo, el lugar de mi interrogatorio cambió de esa calle al Ministerio Público cuando, al apagar las llamas del vehículo, descubrieron que un cuerpo incinerado y destrozado por el accidente estaba dentro de él. El mismo Milton,